Operación Granadino. Pues hombre, esto era bastante interesante porque obviamente nadie tenía esa cadena, se llamó la prueba diabólica porque nadie la podía tener, y adicionalmente se presumió por parte de la Corte Suprema de Justicia que todos los bienes inmuebles de la nación, que estaban en la nación, eran de la nación. Mejor dicho, todos los inmuebles en Colombia eran de la nación, a menos de que hubiera prueba contraria. Y la prueba era la prueba de ahora. Esta sentencia adicionalmente es importante porque dice que la única manera de que yo sea propietario del bien rural es la adjudicación por parte del Estado. No me importa si usted la cultiva, no me importa si usted lleva 50 años, yo lo único que quiero es dónde está su título de adjudicación y registro en la oficina. Ese principio, pues, ¿qué hace? Que le quita a los terratenientes toda la posibilidad de digamos, demostrar la prueba diabólica, pero lo que pasa es que básicamente los campesinos no tenían cómo tener los títulos de adjudicación. Obviamente esto pues tiene que ver con la cultura colombiana y con la cultura jurídica colombiana, y es que el derecho en Colombia ha sido hasta 1991 un derecho muy cerrado, en donde solamente los letrados y los sofisticados tienen acceso a él. Bueno, sí, seguimos con otras sentencias en donde básicamente se sigue diciendo que la ocupación no es un modo de adquirir el dominio. Se sigue basando no en el Código Civil, por eso es lo que les estaba diciendo. Decimos que el Código Civil es el causante de todos los males, pero realmente, digamos que ayudó, ¿sí? Porque todos estos, digamos, estos actores ayudan, pero no está, mejor dicho, como dice el dicho, la fiebre no está en las sábanas, ¿sí? El Código Civil lo único que hizo fue regular una cosa que ya venía desde antes, y todo lo que tiene que ver con estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia no usan el Código Civil, usan el Código Fiscal, que es el que dice que los bienes de la nación son los batidos y que existe una presunción legal que si no tiene dueño es de la nación. Dice dos cosas la Corte: los baldíos se asignan a las personas que habían explotado la tierra sin dueño anterior, y los derechos de las personas sobre ellos recaen a través de actos administrativos, o sea, solamente la adjudicación es el título válido para el baldío. Bueno, en 1936 pues es una cosa como chévere, está la reforma constitucional del 36, que políticamente hablando es muy importante para nosotros. Se abre la democracia, entonces digamos que es lo más liberal que tenemos en el 36, en el siglo XX. De verdad que estos tipos de primera mitad de siglo eran bien interesantes, pues desde mi punto de vista, no muy bien. Bueno, entonces lo que decía en el 36, a partir de la reforma constitucional, existe la ley 34, donde le da obligaciones a los adjudicatarios. O sea, usted le adjudicamos la tierra y tiene que cultivarla, ¿sí? Y si no, la pierde. La otra que es muy importante para todos los que trabajamos en tierra es la ley 200 del 36, que habla de la presunción de dominio. Y esta es una ley bastante interesante porque dice que la presunción está a favor del particular, o sea, que se presume que el particular es dueño, ¿sí? Cuando explota el inmueble. Adicionalmente, se presumía que todos los bienes incultos, o sea, los que habían dejado sin cultivo, o sea, si usted cultivaba, si había un cultivo, si había una vaca o un pollo o lo que fuera, ese bien tenía dueño. Pero si la cosa estaba llena de matorrales, entonces ese bien era del Estado. Eso es lo que Catherine Legrand documenta en su libro Campesinos, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. ¿Cómo se llama el libro de Catherine Legrand?
que hace el rastreo desde 1850 hasta 1950 sobre las luchas campesinas sobre la tierra. Y esto es lo que, digamos, ella muestra como esta norma jurídica que iba en pro del campesino, que era que si usted cultiva y usted vuelve productivo ese terreno, va a ser suyo, fue utilizado por los terratenientes para que básicamente la tierra simplemente la limpiaran, la pusieran productiva y ellos luego lo sacaran, no solamente a codazos, ¿no?, sino a bala. Yo creo que pues todos hemos leído 100 años de soledad, a mucha bala, y yo me imagino que ustedes conocen mejor los casos en los cuales los terratenientes sacaron a los campesinos en esa época, bueno, y en todas las épocas. Bueno, sigamos. La ley 200 del 36 de verdad era una ley muy interesante, pero pues no tuvo el acompañamiento institucional del Estado necesario para que su desarrollo llegara a buen término. Aquí tengo dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia de los años 30 es una corte muy liberal, es una corte que llamamos los abogados de la Corte Admirable, porque gracias a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, digamos que se abrió un poco el catálogo de derechos a los cuales se tenían los particulares. Sin embargo, pues en el caso de los baldíos no fue así. En el caso de los baldíos, ellos insistían en que la ocupación no era un modo de adquirir el dominio y que solamente la adquisición, la adjudicación era una manera de adquirir. Sigamos. A mí me gusta mucho este decreto porque si ustedes miran, aparentemente es muy simple y ahí uno muestra que nosotros tenemos una cultura de papeles y papeles y sellos y autorizaciones y ventanillas y más sellos y más ventanillas. Entonces el decreto dice que llegado el expediente al ministerio, uno ya sabe que un expediente pues debe tener por lo menos 1000 folios. Se dictará resolución que sea el caso. Si fuere de adjudicación definitiva, la resolución ministerial tendrá el carácter de título traslaticio de dominio equivalente a escritura pública y deberá inscribirse en la oficina de registro correspondiente. Otra vez, es una, digamos, esto del título y el modo es un complejo, es un camino complejo hacia la propiedad. ¿Por qué? Porque cada cosita que usted haga de ese expediente tiene un costo. ¿Sí? Yo no sé, ay, miren, se me fue la chica del Incoder. Ya le iba a preguntar que cuántos folios tenía, pues cualquier proceso que lleve el Incoder de titulación. Pero bueno, pero ustedes le pueden preguntar y le dicen, oiga, todos nos dimos cuenta que se fugó de la clase. Pero queremos saber cuántos folios tenía. Y eso no es solamente el costo para el Estado, sino el costo para el que quiere que le adjudiquen un baldío. Porque el que quiere que le adjudiquen un baldío, pues hombre, en general es un campesino que no tiene los recursos para. Entonces, pues tiene que estar, mejor dicho, a la voluntad del funcionario, y el funcionario tiene 200 procesos encima, ¿sí? Entonces, digamos que hay una falta de capacidad institucional del Estado muy grande. Yo conozco, no sé, en Bogotá, el grupo de baldíos y son 5 chicos, ¿sí? La última vez que estuve quedaban 5. Es posible que sea más grande, pero ese día quedaban 5. Bueno, sigamos que esta no aplica para bandidos. Bueno, en 1941,
yo les recomiendo que se lean esta sentencia. Es una sentencia más o menos de unos 200 folios. Lo interesante de esta sentencia es que hace un estudio del predio con base en ese estudio que hace del predio, coge toda la legislación sobre bienes inmuebles que se había tenido en Colombia desde la colonia, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Realmente es un estudio bastante interesante, obviamente con la redacción que uno puede tener en 1941. Usted es un abogado allá en Bogotá, de chaleco, chistera, con frío, porque en 1941, si ahora hace frío, antes pues, los pingüinos y los bogotanos vivían allí. Pero el estudio muestra la legislación casi que completa, la hace muy bien. Obviamente nosotros los abogados creemos que si no hay derecho no hay nada, entonces tiene ese sesgo, pero es muy interesante y muestra cómo hemos adjudicado los baldíos en Colombia desde la colonia. Muy bien. ¿Todavía no? En ese mismo año sale el decreto 1846 sobre venta de baldíos y se hace básicamente cuáles son las formalidades del agrimensor. Digo, las formalidades para la enajenación. Entonces, hay un agrimensor o perito, hay un concepto del gobernador, el intendente de Hacienda hacía digamos, la cosa y luego creo que no sale ahí, pero lo que hace, digamos, como el procedimiento total, pero otra vez, agrimensor, concepto del gobernador, escritura pública y registro, o sea, sigue siendo compleja la cosa. En 1955 se habla de una cosa muy interesante, y es que la Corte Suprema de Justicia, pues eso no existe en Colombia en el código, pero sí es una costumbre, y es la posesión escrita, ¿sí? Entonces yo estoy poseyendo un bien y voy y lo inscribo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y queda como si, digo yo, mire, yo soy poseedor y soy poseedor desde tal época e hice una inscripción. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que esa inscripción no está por encima de la posesión real, ¿sí? O sea, si aquí hay un sujeto que lleva 20 años y está dedicado, no sé, a sembrar maíz o a tener cabras, y aparece que el mismo predio donde el sujeto está escrita con otra persona, la Corte Suprema de Justicia dice que es más importante el sujeto que está dedicado al cultivo que el señor que sabe inscribir la propiedad, la posesión. Eso es bien interesante porque... ¿Cómo? Exactamente. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Pues porque la Corte Suprema se pone en el lado de los campesinos que cultivan la tierra. Y no es la primera ni la última vez que lo hace. Sin embargo, eso es insuficiente frente, como digo, a la maraña de normas que uno tiene que saber. Muy bien, ahora sí. En 1960 la jurisprudencia de la Corte dice que las aguas son del Estado, básicamente. O sea que a menos de que usted tenga un manantial, el agua es del Estado. Y eso es muy importante también. ¿Por qué? Pues para los distritos de riego. Si uno dice, pero bueno, sí, eso es natural, pero fíjense que no. Yo me imagino que todos ustedes, igual que yo, tienen que ver o el noticiero del RCN o el noticiero del Caracol. Y hace como 2 o 3 meses mostraron qué está pasando en Casanare, ¿sí? Y decían, mire, es que el verano está muy largo y entonces se están muriendo los chigüiros, se están muriendo pues todos los animales. Pero entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esté pasando eso? ¿Quién es el que tiene la obligación de velar por las aguas en Casanare, en Córdoba, en Sucre? Hombre, el gobernador, el de la CAR es la Corporaciones Autónomas Regionales, y el alcalde. Bueno, pues imagínense que el señor de la Corporación
Autónoma Regional de Casanare, digo, oiga, mire, es que se están llevando el agua para el ganado y para el arroz, y su familia lo está visitando ahora cada domingo en el cementerio, porque es uno de los que mataron. Y el alcalde, varios alcaldes mostraban que ellos no tenían la capacidad institucional de obligar a los terratenientes que no usaran el agua de manera irracional, ¿sí? Ya fuera terratenientes arroceros o terratenientes ganaderos. Eso ha hecho que el Casanare en este momento esté pues, en una de sus crisis más grandes por falta de agua. Lo que quiero mostrar es que este tipo de cosas no son, digamos, estas decisiones judiciales son súper importantes, pero que adicional a eso es necesario tener la capacidad institucional que permita meter en cintura a los ciudadanos, ¿sí? O sea, no va a ser un alcalde con un policía diciéndole, no sé, a algún ganadero, al señor Rodríguez, no tampoco, al señor Pérez, no, por dicho, al señor X, oiga, use racionalmente el agua. Bueno. Bien, entonces, una de las normas más importantes desde el punto de vista de esperanza en el siglo XX, que es la Ley 135 del 61, que crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, que tiene entre otras funciones la administración de los bienes baldíos. El artículo 3 decía que el INCORA tenía la función de administrar a nombre del Estado las tierras baldías, adjudicar y construir reservas y adelantar la colonización sobre ellas. O sea, es una política clara de distribución de la tierra, pero solo sobre baldíos. Atención, o sea, nosotros somos, mejor dicho, este país siempre ha sido muy poco intrépido. O sea, si ustedes ven la reforma agraria de la Revolución Mexicana, dijo, ningún mexicano puede tener más de 100 hectáreas. Y lo mismo hicieron en Taiwán, ¿sí? Y al que tenga 101 hectáreas, le quitamos la cabeza. Bueno, no le quitaban la cabeza, pero casi. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, hay una palabra que me encanta, porque suena bonita, pero el significado es feo, pero suena súper bien, y es que nosotros como Estado y como sociedad somos pacatos, ¿sí? O sea, no. Y adicionalmente, las reformas agrarias que hemos hecho es hacia arriba, para que los ricos sean más ricos y para que tengan más plata y más tierra, ¿sí? Todo va enfocado hacia allá, pero bueno, esta no es la gran reforma, o sea que no, pues nos van a quitar toda la tierra, comunistas, solamente iban a distribuir los baldíos, pero bueno, sigamos. Allí entonces la Corte Suprema de Justicia decide sobre el artículo 12 de la Ley 200 y dice que la prescripción agraria instituida a favor de quien cree estar en posesión de un terreno baldío es posible acreditar la buena fe del poseedor a través de una apariencia que asuma dicho lote de ser baldío como consecuencia de una ausencia de signos inequívocos de propiedad, ¿sí? Entonces allí lo que se dice no es que el sujeto puede adquirir por ocupación, sino que adquiere por prescripción porque creía que no era baldío, ¿sí? O sea, como más o menos así. Bueno, sigamos. En 1963, este año es muy importante, muy importante. Volvemos a trabajar. Fíjense que ya ha pasado mucho tiempo desde la Ley 200, que ya se hizo la Ley 136 del 61, pero como en derecho uno tiene que fallar sobre las normas aplicables en el momento de la ocurrencia de los hechos, se sigue aplicando la Ley 200. Y en esta sentencia, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que la ocupación es un modo de adquirir el dominio, ¿sí? Que usted, de acuerdo con la Ley 200, usted no necesita la adjudicación, usted es dueño por la mera paso del tiempo si ha cultivado y habitado la tierra. Y uno
63. Todo lo bueno que pasó en la vida fue en el 63. Sigamos. En el 64 seguimos en la línea correcta. Esta era la línea correcta. Chan, sí. Usted es dominio, usted tiene ocupación, usted adquirió el predio. Sí, ahora bien, el problema sigue siendo el mismo. ¿Dónde está el modo? Pero por lo menos tiene ocupación y eso tiene derechos. Si no, el juez no lo aclara. Bueno, sigamos. La ley primera del 68 es fantástica, ¿sí? Porque esta regula la expropiación de predios explotados por medio de arrendatarios a terceros y similares. O sea, ¿sí? Es una vaina contra esa cultura feudal de nuestros campos en donde el terrateniente le quita la tierra a la gente y luego los vuelve a parceros o los vuelve a arrendatarios, les cobra un interés, una plata, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que esto no es solamente en Colombia donde ocurrió, ni mucho menos. Por ejemplo, en la India, una de las razones por las cuales el señor Gandhi se oponía, pues muchas razones, pero esto de quitarle la tierra a los pobres y arrendársela luego para luego matarlos de hambre, no es solamente en Colombia. Luego está el decreto 810 del 69 sobre la resolución como título traslaticio de dominio, el decreto 1400 del 70 que se vuelve a decir que el carácter de imprescriptibilidad de la ley de la propiedad estatal, y finalmente el decreto ley 1250 del 70 donde dice que el registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado que se prestará por funcionarios públicos en la forma establecida y para los fines y efectos consagrados en la ley. Básicamente, la tradición, o sea, el modo tradición de adquirir el dominio. Bueno, pues todo estaba muy chévere, pero entonces cambiamos, digamos que ya la cosa no es tan... políticamente hubo problemas. A mí me parece, o sea, el Tolima es uno de los departamentos más queridos por mí, porque pues uno lee cuando es chiquito, bueno, joven, yo sigo siendo chiquita, o sea, y eso no va a cambiar. Cuando yo era joven leí un libro súper bonito que se llama Los bolcheviques del Líbano, ¿sí? de Gonzalo Sánchez, y digamos que uno sí tiene como la idea de que en Tolima pasaron muchas cosas importantes para la lucha social. Pero el pacto de Chicoral sí es una cachetada, todo eso, o sea, mejor dicho, se reunieron todos esos arroceros en Chicoral, Tolima, o sea, qué falta digamos, o sea, no solamente echaron atrás todo lo poco que se había hecho, sino que además se lo hicieron así. Pero bueno, entonces está la ley cuarta del 73, que lo que hace es proteger las propiedades, y el proceso de reforma agraria establece un procedimiento de adquisición muy complicado, ¿sí? Mejor dicho, el proceso de adquisición de tierras en Colombia para reforma agraria, pues más o menos, pues toca como con el hilo de Ariadna en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas? Ariadna y el laberinto del Minotauro, más o menos, ¿sí? O sea, eso no es fácil. Y adicional, dijo que todas las adjudicaciones de tierra que se hiciera al instituto se efectuaría mediante revisión administrativa que a su vez debía ser escrita y constituiría prueba suficiente de dominio. La ley sexta del 75 es la que desarrolla este famoso pacto de Chicoral y que básicamente revivió las formas atrasadas de explotación de la tierra del siglo XVIII, XIX, y obviamente iba en contra de la constitución política que decía que la propiedad tenía una función social, etcétera, etcétera.
Muy bien. De todas maneras, en enero del 78 la Corte sigue en la línea en que la ocupación sí es un modo de adquirir el dominio, y los artículos y la normatividad que utiliza para esto son los artículos 65 del Código Fiscal y el 9 de la Ley 34 del 36. ¿Sí? En el 83 habla básicamente de impuestos predial, la ley 14, y la ley 106 habla básicamente de que los baldíos son imprescriptibles. Ahí hay una decisión del Consejo de Estado que dice que la ocupación es un modo de adquirir el dominio que no tiene condición temporal. Un solo día de ocupación otorga el derecho, porque entonces 100 años de posesión no otorgan el dominio sobre los baldíos. Estos son imprescriptibles y solo un instante de ocupación sí otorga el dominio. Digamos que esa era la pregunta jurídica. Esto es una decisión del Consejo de Estado en sala plena en 1985. Y lo que dice es que no importa, los baldíos son imprescriptibles. Bueno, esto es muy importante. Es posible que haya unas normas adicionales, pero uno encuentra normas que trataron de sistematizar el catastro en Colombia a partir de la ley 75 del 86, que es sobre normas básicas de catastro. Luego está el decreto 1333 del 86, que es el Código de Régimen Municipal. Y luego está la ley 30 del 88, que busca la redistribución de las tierras, eliminando la calificación de las tierras. Esto es una herencia básica del Pacto de Chicora. Bueno, los 90s. Ya casi terminamos. Esto es importante porque muestra que usted puede hacer unas leyes muy bonitas y llega y se las lleva para su casa y las pone en un marquito, como el decreto ley 2303 del 89, que creó la jurisdicción agraria. El que conozca a un juez agrario con base en ese decreto, tómale una foto y póngalo en un marquito, porque francamente nunca se desarrolló. O sea, bueno. El decreto 2282 sobre la declaración de pertenencia, la ley 40, bueno, y aquí empezamos ya casi después del 91, pero primero la ley 44 del 90, que es la que arma el predial unificado. El predial es muy importante, y gracias al predial es que en las ciudades como Medellín, Bogotá y algunas ciudades intermedias han logrado desarrollo. Pero también les recuerdo que el predial en Barranquilla, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo lo tenían, ya está demostrado judicialmente, una organización criminal, ¿no? O sea, ellos se cobraban el predial, pero no se lo transferían a la ciudad. O sea, el predial tiene muchísimos problemas. Ya con la Constitución del 91, la ley 99 es la ley que crea el Sistema Nacional de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, y entonces habla de las expropiaciones o compra directa con fines ambientales. Luego aparece la ley 70 del 93, donde se le da derecho a los baldíos, se les da derecho a las comunidades afrodescendientes para que se les titule colectivamente territorios donde ancestralmente habían vivido. Y creímos que eso iba a proteger a esas comunidades de la guerra, del desplazamiento y de la violencia. Pero si ustedes van a Chocó, se van a dar cuenta de que tampoco. Y tampoco en Nariño, todo esto de la cuenca del río Mira, ellos tienen titulación colectiva, y los mineros los han sacado, también los que cultivan estas matas, de que sacan madera, ¿cómo es que se llama? Eso, teca, los han matado, los han desplazado, y
pues tienen las escrituras para mostrarlas. En 1995 se decide sobre la norma, sobre la ley 200 del 36 y la Corte Suprema dice que la ocupación sí es un modo de adquirir el dominio. Entonces la regla de la Corte dice que los baldíos se adquieren de modo originario por la ocupación. Inmediatamente desde el hecho del cultivo o la introducción del ganado en el predio y la resolución de adjudicación es el título originario. En el caso del conflicto de entre dos resoluciones se prefiere siempre la primera, pero lo que decían es, mire, la adjudicación es simplemente el trámite, pero lo que lo hace usted, el propietario, es la ocupación. Ya casi terminamos. Esta es la ley vigente sobre baldíos y es la ley 160 de 1994. Esta ley es una ley bastante pacata, ¿sí? Bastante tímida, bastante, no sé, esto de la moda de la apertura y el mercado lo soluciona todo y eso, que en el cual estábamos hace 20 años diciendo, no, el mercado lo soluciona todo, ¿sí? La mano invisible. Entonces, la ley 160 del 94 lo que hace básicamente es convertir al Estado colombiano en una oficina de finca raíz, ¿sí? Es el intermediario entre los propietarios y los campesinos, es el que otorga, pero realmente el sujeto no actúa como Estado, actúa básicamente como un tercero que trata de que todo el mundo esté contento, ¿sí? Entonces, compro terrenos y los parcelo o adjudico, ¿cómo se llama? Baldíos o expropio, y como la ausente nos dijo hace un rato antes de que se fuera, no se ha expropiado mayor cosa, se clarifican los linderos y son como 4 acciones lo que hace, pero realmente ha sido bastante triste su desarrollo. Ahora bien, yo creo que el INCODER es una institución estatal que no merece la suerte que tiene en este momento, desde mi punto de vista. Yo creo que la ley 160 del 94 tiene cosas buenas y hay que rescatarla, y la institucionalidad que hay allí en el INCODER con funcionarios desde, como decía nuestra ausente, desde que era el INCORA, hay que aprovecharla y hay que trabajar para que haya una distribución de la tierra, no la que yo quisiera, pero digamos que haya una distribución de la tierra. En diciembre del 97 la Corte cambia de jurisprudencia y básicamente lo hace porque usa el Código Civil y la Ley 97 del 46 y me dice, no puedo adquirir el dominio, ¿sí? Por el medio de ocupación. Sí, yo creo que ya vamos a llegar al segundo. Es que son 3 siglos. Afortunadamente no vivimos en Francia, y si no. Bueno. Básicamente aquí lo que quiero resaltar es el decreto 1300 que convierte el Instituto Colombiano de Reforma Agraria en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, y adicionalmente a eso hace lo siguiente: suprime el INCORA, el DRI, el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, y lo que hace con eso es que une todo en una sola institución que se llama INCODER. Esto es en el 2003, un programa que se llamaba Programa de Renovación de la Administración Pública, que básicamente lo que hizo fue recortar personal y volver las plantas de personal por contrato de prestación de servicios. Pues, digo yo.
Luego la jurisprudencia en el 2005 vuelve y dice que la ocupación no es un modo de adquirir el dominio, ni siquiera se ocupa de ello. ¿Qué pasa en esta última década? Pues tenemos que la posesión es el modo de adquirir el dominio. Tenemos la ley 1133, que es la creación e implementación del programa Agroingreso Seguro. Independientemente de lo que haya sucedido con el programa, yo sí quisiera hacer un llamado a que lean la ley. La ley del agroingreso seguro es un fomento a los medianos grandes, ¿sí? No a los pequeños. O sea, y además había incentivos para que usted tuviera, digamos, hiciera cosas no santas como parcelar grandes extensiones de terreno. Pero si usted era pequeño y no tenía, ¿cómo se dice?, el poder adquisitivo, no podía lograr tener agroingreso seguro. La filosofía que tiene esta ley es clara, o sea, simplemente leerla. Lo que se trata es de que la gente que tiene poder adquisitivo haga desarrollo rural y de empleo de jornalero a quienes no tienen acceso a los subsidios ni al mercado, ¿sí? Entonces, usted ayude, pero ayude ¿cómo? Dando trabajo de no muy buen nivel. Señora. Quisiera saber si existe un análisis o cuál es su análisis en la relación de la ley de 88 y 97, la ley de ordenamiento territorial relacionada con el tema de tenencia y uso de la tierra. La de ordenamiento territorial, el POT, voy a ser muy sincera, yo no me metí con los POTs. O sea, tiene toda la razón, debía hacerlo, pero no me metí con ellos. O sea, me metí con las que he mostrado y tiene toda la razón, eso es un hueco grande en el análisis. La ley 1152 del 2007, que habla de la consulta previa a comunidades étnicas, y una de las últimas que tiene problemas, o sea que tiene cosas buenas pero realmente no sé qué tan buenas, es la ley 1182 de 2008, sobre todo por el momento en el cual se dio esta ley, que es la de saneamiento de títulos que conlleva la falsa tradición. O sea, esa ley en su momento fue vista como una manera de lavar la cara a los desmovilizados que se habían hecho con base en la ley 975 del 2005. Sigamos. ¿Ya no hay más? Bueno, finalmente tiene que ver con el catastro y es la resolución 70 del 2011, donde se hace la reglamentación técnica de la formación catastral, se define qué es catastro y para qué sirve la evaluación catastral. Lo que es interesante es que esto lo hemos tratado de hacer desde 1986. Yo no sé cómo vayan ahora, realmente no sé si van adelantados, si van atrasados, sé que tienen problemas en algunas regiones del país, pero esto sí es muy importante hacerlo. O sea, si no tenemos el levantamiento topográfico del país, difícilmente vamos a saber cuántos baldíos tenemos, de qué tamaño realmente son los latifundios y de qué tamaño realmente son las propiedades que fueron despojadas. Y adicionalmente, como lo mencionaba Sonia en su intervención, tampoco vamos a saber qué es lo que estamos haciendo con la ley de restitución, cuánto le estamos entregando, si estamos por encima o por debajo de las UAV y este tipo de cosas. Finalmente, pues el plan de desarrollo que habla de que el impuesto predial, el recaudo corresponde a cada municipio. Adicionalmente se habla de que
Eso hace referencia con lo que tiene que ver con expropiación o con compra de terrenos, y habla del peretazgo y habla también de las metodologías adoptadas por el IGAC. O sea, lo que quiero resaltar del plan de desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con tierra es que el catastro no está hecho, que nuevamente en el 2011 decimos lo vamos a hacer, pero yo en este momento no sé qué tan adelantado, 3 años más tarde, está, si ya podemos decir que tenemos el 5% solucionado, el 10%, el 100% solucionado de este problema. Creo que ya terminé, pero no estoy segura. No. Esto hace referencia también a 2 leyes sobre oponibilidad de títulos y falsa tradición, que siguen la misma línea de la ley del 2008. Y la última sentencia de título y modo, donde la Corte Suprema de Justicia nos dice la diferencia entre título y modo, cómo es el régimen de título y modo en Colombia, y que lo que lo hace a uno realmente propietario es el modo, o sea, el modo ya sea, y en Colombia para los bienes inmuebles básicamente es el registro en la oficina de instrumentos públicos correspondiente. Creo que ya terminé ahora. Listo. Muchísimas gracias por la paciencia.